vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. La iglesia de Cristo no es la estructura física que está hecha con ladrillo, cemento, tiene bancas, tiene púlpitos, Voy a hablarte de la iglesia, cada uno de nosotros que componemos en la tierra el cuerpo de Cristo. Estaba desde esta mañana y en la tarde, estaba sacando un tema, cómo hacerle frente a la adversidad. Porque las personas que han recibido el Evangelio de Cristo dicen que vivir por fe es muy duro, muy difícil. Que es imposible alcanzar de pronto los objetivos para poder ser un verdadero pastor o un verdadero líder. Les dije yo no. Yo llevo casi 40 años y cerré mi empresa, mi negocio. En mi inocencia lo hice, porque yo no sabía que había sido predestinado para este evangelio. Entonces, me preocupé por darle vida al hombre interior, a crecer en el conocimiento y la sabiduría, para que cuando se presenten las adversidades, al menos tenga una unción para poder salir del embrollo, del paso. Que eso lo produce prácticamente el ser humano. Pero uno va aprendiendo. Me acuerdo cuando Pablo estaba pasando por un momento difícil de enfermedades, de necesidades, aunque él no quería hacerle carga a nadie, ¿verdad? Y se fue un poco molesto, triste, delante del Señor y le dijo, mira este problema físico, mira lo que me rodea. Si yo fui predestinado y tú me has revelado la verdad mía en el Evangelio de Cristo, ¿por qué estoy pasando estos momentos tan difíciles? Y creo yo que el apóstol Pablo lloró de ver tanta adversidad, tanta persecución por el mero hecho de hacer el bien, de querer hacer el bien a través de la palabra. ¿Qué le dijo papá? Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir? Que en la gracia está todo lo que uno necesita, siempre y cuando uno desarrolle base al comportamiento una fe sincera, honesta. Ahí puede uno garbatear, pero tiene que continuar. Entonces, las personas que me han preguntado que cómo hago yo para vivir, para transmitir, le dije, es muy molesto. Y los que me conocen saben que yo no le pido a nadie
Y he acudido a personas que, bueno, exteriormente uno ve que son humildes, francos, sinceros. Y de verdad. Pero cuando uno va con una necesidad, yo al menos que yo no estoy acostumbrado. A Dios le doy gracias que yo sé pasar las verdes y las maduras. Y lo mismo que el apóstol Pablo, o lo mismo que los profetas antiguamente, o los discípulos. Prefiero acostarme boca abajo ahí en la cama a llorar. Pero yo solo, no llorando para llamar la atención de mi esposa, ni de las hijas, ni de nadie. No es que yo cuestione a Dios, no es que yo me cuestione, pero esto es necesario, porque esta es la independencia de cómo poder crecer en la vida en el Espíritu, hasta que lo que estableció Él para nosotros llega. Llega una familia, una persona que tiene lo que tú necesitas y Dios los tiene preparados para ver si tú has madurado, y cuando tú has madurado, si te pueden depositar o no te pueden depositar lo que Él tenía para ti como la galardón. ¿Tú ves? Pero hay que hacerle frente a todas las situaciones. Ser pastor o ministro competente en el Evangelio y la gracia no es fácil. Por eso te decía yo desde un principio con mucha sinceridad y mucha humildad, que este evangelio, para enseñar este evangelio se requiere, número uno, de ser predestinado. Porque cuando a uno lo predestinaron, lo primero lo conocieron para darle la existencia y le trazaron la carrera a uno en Cristo. Entonces, llegar a formar o hacer espectáculos, en la gracia no produce, eso no produce. Porque en el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio de Dios, se requiere de una transformación mental. Ahí es donde radica todo problema del ser humano, en la mente. Recuerde, cuando en el huerto del Edén Dios le dijo a Moisés, no, a Adán, al venado Adán, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre desobedeció. El hombre comió por causa de su mujer, porque la mujer fue encantada por el aparecido. Entonces, el aparecido la conquistó, le conquistó la mente y ella comió y le lanzó el dardo o la metodía al venado, a Adán. Y él comió. Entonces Dios le dijo, bueno, yo te dije que no comieras, muchacho. Que el día que comieras de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, tendrías conciencia, ibas a ser consciente de todo. Entonces yo ya no voy a estar donde hay una voluntad diferente a la mía. Más bien yo me llevo la vida, que era el Zoe. Y le quitó la vida. Le dijo, tranquilo, vos vas a seguir viviendo. Vas a seguir viviendo, pero mire el amor de Dios tan inmenso, que anticipadamente le anunció la muerte cuando el hombre estaba bregando de vestirse con las hojas de higuera. Cada 3 días se le secaban, esa era la obra humana. Entonces Dios dijo, no, pues este hombre, pobre hombre, cada rato cogiendo, me va a acabar con los árboles aquí de higuera. Vamos a anticiparle qué es lo que va a suceder en el tiempo donde yo rescataré al hombre, pagaré un precio por rescatarlo. Mató un animal y de ahí les hizo pieles de camello, pieles de animal, le colocó, anticipando que iba a haber que un sacrificio, sangre derramada y cuerpo partido, para poderlos nuevamente vestir de lo celestial. Entonces hoy te quiero decir que no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. He acudido
como pastor a personas, porque yo no cojo el platón para recoger ofrendas. Yo creo que la persona que entiende, sabe, comprende y ama a Dios, tiene que amar al que dejó lo secular para dedicarle la vida espiritual, la carrera, para alimentarlos y poderles abrir los ojos del entendimiento, cómo poder depender y crecer verdaderamente en una vida en el Espíritu para poder hablar con su Creador bajo la dirección y el poder de la palabra. No es fácil, pero no es imposible. Tarde que temprano llega la simiente y a la simiente no hay que pedirle absolutamente nada. Yo vivo agradecido, muy agradecido con las personas que nos han acompañado, nos han bendecido muchos años, mucho tiempo y han estado ahí humildemente, pero han estado ahí. Yo vivo agradecido. Solamente Dios es el único que puede retribuir todo aquello. Entonces voy a compartirte hoy, recibe un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe y de tu pastor, Denis Abogal. Bendecidos, entremos en el tema porque el tiempo vuela, el tiempo vuela. Voy a hablarte de la iglesia de Cristo, de las personas, no de la estructura. Base a una pregunta que me hicieron. Y es la misma pregunta que yo hago. ¿Por qué la iglesia o los miembros o las personas que están en Cristo le denominan la iglesia de Cristo, no reinan en vida? Y más adelante te voy a explicar qué es reinar en vida. Porque según la gente, oído, escucha y retenga, según la gente cree que reinar en vida es tener mucha plata. Y está equivocado. Está supremamente equivocado. Dice, oído, si todo está sujeto bajo la autoridad de la iglesia de Cristo. Y hay muchos grupos que se denominan cristianos. ¿Por qué la iglesia entonces que habla de Cristo se denominan cristianos, no reinan en vida? ¿Cuál es la razón de no verlos dominando, sino que se la pasan como mendigos detrás del que más tiene dinero, de los políticos, de los empresarios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Voy a describirte 6 puntos y entre ellos nos vamos desprendiendo hasta que el tiempo se acabe. Primero, la razón de que la iglesia o las personas que están componiendo el cuerpo de Cristo hasta ahora, lo primero, que se han llenado de todo lo natural. Segundo, de que tienen mucha información acumulada en sus mentes. Tienen una acumulación de letra, libros, información visible, audible. Tienen una cantidad de argumentos naturales. Y eso primero no los deja conocer su verdadero origen. Al no conocer su verdadero origen, todo el mundo está torcido, mi hermano. Todo el mundo pretende que la persona entre a componer ese grupo, esa iglesia, esa congregación, cualquier lugar, cuando la persona no sabe quién es.
no conocen su origen, de dónde vienen, quiénes son y cuál debe de ser su posición hasta alcanzar la posesión en Cristo. Su origen, espíritu, creados a imagen y semejanza de Dios, metidos dentro de un cuerpo hecho del polvo de la tierra con una razón, donde hay una conciencia consciente, subconsciente, y donde está el ego y donde está el inconsciente. La mente es el disco duro del ser humano. Es como usted usted compra un CD y quiere escuchar 100, 200 discos que a usted le gustan seleccionados, se los graban y llenan el CD de la música que a usted le guste. Y se sienta usted a escuchar. Y usted se deleita disfrutando lo que usted mandó a grabar para que el disco moviera lo interno del equipo. El disco duro es la mente del ser humano. Es la mente del ser humano oído. Se ha llenado de tantas cosas naturales que le es imposible a uno, como cristiano, como pastor, como persona que murió a lo natural para entregar su vida a que otra persona viva en lo espiritual igual que él. Es duro, porque cuando no te salen con una cosa, te salen con otra. Y se pierde la guía. Se pierde de llevar a reflexión a la persona a depender de su creador. Por eso Dios es sabio. Y en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24-27 dijo que Él busca, no solamente ahora, desde tiempos antiguos, desde el antiguo pacto, Él busca adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Entonces, al no conocer su origen, que son espíritus creados a imagen y semejanza de Dios, que es lo que dice Génesis 1, 26, 27, tanto hombre como la mujer, que los creó a imagen y semejanza de Dios, espíritu. Desde ahí el ser humano tenía que entender que lo que a él le iba a dar vida era lo espiritual, no lo natural. Pero las cosas se voltearon. Al comer el venado ciencia, llenó su mente, su vida, de conocimiento natural. Y desde ahí, perdió la vida espiritual. Como hoy en día, que yo admiro y me quedo súper aterrado, pero valoro el esfuerzo de estas personas que están en las congregaciones pentecostales, tradicionales. Yo los admiro porque ahí hay gente buena, hermano. Ahí hay gente buena, pero muerta. 2. No viven, hablan de Cristo, no conocen qué es Cristo, no viven bajo la unción.
Entonces, primero, si yo no conozco mi origen, ¿cómo hago para crecer en la vida del Espíritu? Si ser cristiano es vivir bajo la unción, ¿qué argumentos teológicos, filosofías y una cantidad de sutilezas para tratar de enseñarle a la persona cómo hablar, ser vanidoso, orgulloso, prepotente, soberbio, mentiroso, engañador, hipócrita, falso? No, hermano. Si esto es sencillo, esto es sencillo. ¿Ah? Esto es sencillo. Si mi mente completamente está metido en el propósito, en el anhelo del Creador, es porque fui predestinado para que yo pueda regresar al origen de mi partida y Él pueda decir, bueno, así como puse la cabeza que es Cristo, este también es hijo mío amado. Va rumbo a la perfección. ¿Cómo hace una persona para conocer su origen? No la sabe. Si no vive bajo la unción. Porque cristiano es el que vive bajo la unción. ¿O no? En el año 500, 1500 o 1421, 40, no, 1000, en el año 772, Dios escribe por boca de, o le sopla al profeta Isaías, que escriba en el libro capítulo 10 de Isaías 10:27. ¿Y qué dice? Que la unción que está en la persona destruye el yugo. Como decir, los animales, cuando les ponían ese aparato para trabajar y les daban comida y no les cambiaban los aparatos, colocándoselos un poco más amplio, sino que le dejaron el mismo y ellos coman y fortalezcanse por lo que trabajaban todo el día. ¿Qué hacía? La grasa de ellos, la unción en ellos, crecía y rompían el yugo que los tenía esclavizados. Es lo mismo. Como decirte, yo te lo he dicho y te lo repito, yo no soy evangélico. Yo soy cristiano. Y a Dios le doy gracias que paulatinamente, por la fidelidad, por la entrega y porque había sido predestinado para este evangelio, he crecido en el conocimiento. Por eso es que enseño. Si no, yo estuviera predicando y moviendo la cabeza, ¿y quién vive a su nombre? No. Tercero, se reúne dentro la iglesia, no sabe para dónde va. Se reúnen dentro de un local y ponen un predicador allá que les hable. Pero el predicador no sabe para dónde va ni para dónde lleva a la gente. Y son cristianos. Y yo creo que usted como cristiano o cristiana, usted tiene que entender que no es tener un poco de gente ahí a su nombre gloria y gritos y amén y bendecido y completo y reinando en vida. No. Ellos tienen que aprender
que tienen que regresar de nuevo al origen de su partida. Cuarto, y esto es lo más fuerte, esto es lo más fuerte, y esto tú lo puedes ver en gente que está hablando de gracia. Oído, no saben que la cabeza de Cristo es Dios Elohim. Que Cristo no está puesto ahí porque tenía que ser. Dios Elohim. Quinto, tampoco saben que la cabeza del cuerpo es Cristo. Hay información, pero no hay vivencia, porque cada uno, en vez de caminar bajo la unción, saca lo que a él le parece para edificar el cuerpo. Y es imposible llevarlo a una estatura si no hay un orden de explicación. Por eso te estaba diciendo esta mañana que recibí un texto bíblico y dije yo, bueno, yo como no, yo cojo así, inmediatamente me vengo y pongo un borrador ahí y ya sé qué es lo que voy a aprender de la palabra. ¿Cómo hacerle frente a la adversidad, muchachos? Y eso no es para brincar y que es, no. Es mostrarle con evidencia que la dependencia para uno poder alcanzar verdaderamente el objetivo es Dios manifestado en Cristo. Oído, muchos dicen tengo la mente de Cristo y mentira, sacan un poco de cosas naturales. Porque tener la mente de Cristo es producirle vida a los que nos oyen. No meterles miedo. No decirles. No escuchen a Julano, a Sultano, pensejo, porque eso nos va a confundir y tal cosa. Es porque te están enseñando mal. Cuando una persona le intimida a otra, es porque te está enseñando mal. Te lleva al estado paquidérmico que él mismo tiene y mismo vive, que habla sin entender. Yo a Dios le doy gracias que el que me oye a mí, hermano, tiene que aprender algo. Tiene que aprender algo. Si ellos supieran que la cabeza es Cristo en el cuerpo o en la iglesia, en la persona, ¿por qué no buscan la dirección a través del Espíritu para que les guíe? ¿Qué falta en la iglesia? ¿Qué falta en el cuerpo? ¿Qué falta en los miembros? ¿Por qué no se van y se retiran un poquito de tiempo y le dice, bueno, ahí está todo este grupo de personas que vienen creciendo en el conocimiento de la verdad? No queremos implantar, no queremos tampoco tomar posesión de ellos. Va hacia un conocimiento natural que nos sirve como la tradición, como las costumbres, como las mañas, como el judaísmo, como toda esta cantidad de personas naturales que han funcionado. Va hacia una cantidad de pases mágicos, libros, escuelas, institutos, universidades, todo ello. Venimos a ti como tus hijos, venimos a que tú mismo nos reveles, nos muestres, porque tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios, como éste opera y su justicia, y todas nuestras necesidades serán suplidas.
¿Por qué no se van y oran, le dedican tiempo al Señor diciéndole, Padre, tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé? Respóndenos, enséñanos, queremos tener un cuerpo fuerte, un cuerpo de bendición, miembros de bendición, que donde vaya, donde hablen, entiendan, comprendan y sepan verdaderamente presentarte a ti. No. Primero Ana lo ridículo. Este es el capítulo, este es el texto. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar a los que estamos hablando la verdad de Dios. Que queremos ver un cuerpo sólido. Sea de miembros o sea de pastores. Pero honestos, sinceros, francos, sin avaricia, sin malicia, sin engaño. Mire, yo estoy rodeado de todo ese tipo de personas. Y sin embargo yo me preocupo por sacar cada día una palabra que pueda conmover el interior de la persona y que la persona pueda reflexionar y decir, vaya, esto es lo que yo necesitaba. Bueno, para eso es la oración. Sexto. No saben que somos oídos. No saben que no somos una organización, sino que somos un organismo que representamos a un ser vivo. Yo que salgo aquí, en el vehículo mío, que es la sigla, me voy a hacerle un mandado a mi esposa, traerle algo, y me encontré una señora ahí hablándole a la cajera de Dios. Entonces yo, oyéndola, y ella le decía que el fin del mundo ya se acercaba, metiéndole miedo a la cajera. Que las cosas que están sucediendo es porque viene el fin del mundo. Entonces le dije yo a ella, si viene el fin del mundo, ustedes también se van. Porque es el mundo. Acabarse al mundo, se acaba el mundo para todo el mundo. Yo no, porque yo soy cristiana. Le dije, ¿qué es ser cristiana? Y estábamos en un supermercado. Entonces la cajera le dijo, ¿verdad que es ser cristiano? ¿Ah? No, pues congregarse y seguir a Jesús y arrepentirse. Le dije, no, mi amor, eso no es ser cristiano. Usted como mujer de Dios que busca a su Creador, que se arrepintió, que tiene un buen conocimiento, que sabe por qué está reuniéndose dentro de una congregación, usted tiene que entender que tiene un origen y tiene que regresar a su origen. Porque si usted no conoce qué es Cristo, usted perdió el año. Y usted la quiere llevar a ella también a perder el año como usted está perdida. Ella nació para vencer como usted. Usted es la imagen de Dios aquí en la tierra como ella. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu. ¿Qué necesita ella? Un buen arrepentimiento. ¿Qué es un buen arrepentimiento? No es dejar de tomar, de beber y hacer esto, no. Un buen arrepentimiento es hacer un stop, tomar la determinación y regresar al origen de mi partida. ¿Qué soy? Espíritu metido dentro de un cuerpo. A usted donde está, le están robando su plata. Porque usted es la imagen de Dios en la tierra. Usted nació. Y entonces me dijo, ¿y usted quién es? Le dije, yo soy un pastor que llevo 40 años enseñando el evangelio. Y he aprendido que la iglesia evangélica es un desastre en la tierra. Entonces, ella le hizo así. Entonces la cajera le dijo, bueno, ¿por qué no habla con él que sabe?
¿por qué no le dice a él lo que me ha dicho a mí varias veces? Que me arrepienta. Le dije, no, pues, ¿de qué se va a arrepentir? Cuando usted tome la determinación de regresar al origen de su partida, usted pasa a representar a Dios en la tierra. A pesar que está en ese cuerpo de mujer, usted es espíritu. Y usted tiene que saber presentar lo que es el evangelio, que le pertenece a Dios donde está Cristo. Bueno, Dios le bendiga, hasta luego. Y salió. Y así es la gente que está hablando de Cristo. Cristo aquí, Cristo allá, Cristo aquí, Cristo allá, Cristo aquí, el reino, Cristo y esto, y una cantidad de cosas metidas dentro de ello en lo natural. Ahí no hay cristianismo. Ahí lo que hay es un comercio, un negocio y una manipulación para engañar a la humanidad. Somos un organismo que representamos a un ser vivo aquí en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Te voy a leer solamente de ello. Dice el apóstol Pablo. Esta está una iglesia tremenda, hermano. Tremenda. Y si me dedicara yo aquí, van a decir, vio que la mujer no se puede cortar el cabello, que mire que esto, que lo otro. Pero en el fondo dice, hay que leer el capítulo para poder entender el pensamiento de lo que transmitió Pablo. Pero yo voy a coger un versículo a la enseñanza que te estoy dando. Versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, para que vea que la mujer tiene que someterse al hombre, muchachos. Génesis dice que vos y ella fueron creadas a imagen y semejanza de Dios Espíritu. Los dos tienen el mismo derecho, el mismo poder, la misma presencia para que tomen la determinación. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la cabeza. El primer problema de este grupo o de los grupos que han venido hablando del Evangelio de la Gracia y los que han hablado del Evangelio, o este último grupo que está hablando en la gracia, ellos no se dan cuenta. Oído, escucha y retenga. Que en la iglesia en general no se da cuenta cuál es su posición en Cristo, o cuál es la posición de Cristo y de Dios. No saben. Por ahí escuché a alguien, no sé si es de aquí de Cali o de Barranquilla o de Cartagena, no sé. Diciendo pero es que mire que la gente que habla de gracia no habla del antiguo pacto. Yo sí hablo del antiguo pacto y lo he tomado como ejemplo, porque eso es lo que dice Corintios capítulo 1 versículo 10, que todo lo que vivieron los profetas,
Todas las personas que hablaron en el antiguo pacto, utilizados por Dios bajo la dirección de su Espíritu, y fueron mártires, perseguidos, condenados, unos murieron pobres, enfermos, achacados en cuevas. Ellos son los que están gozando ahora en la nube de testigos. Hablaron. Ellos no podían hablar del nuevo pacto, porque a ellos no se les iba a revelar. El nuevo pacto no incluye los 4 evangelios, porque los 4 evangelios muestran lo que Jesús de Nazaret hizo para que vos y yo no lo hagamos. Lo que hay que hacer fue lo que Él dijo que iba a suceder. Les traigo de allá para ejemplarizar acá. Todavía en la iglesia que se habla de Cristo hay una mezcolandia. Que el antiguo pacto se lo quieren aplicar a la iglesia actualmente. Muchachos, ¿qué hace esa persona? Confundir. ¿Por qué no se lesiona la verdad? Si él va a hacer una comparación, separe. Ejemplo, Dios dijo a través del profeta Isaías, de Jeremías, de Daniel, tal, de Josué, tal. Esto salió de la boca de Dios por boca de sus profetas. Porque en el antiguo pacto no está la iglesia. Y quiere meterle a la gente, ¿cómo así? Que la segunda gracia, ¿qué tal? Y la primera gracia. Y quiere meterle todo lo del Antiguo Testamento a la iglesia que está hablando de la gracia ahora. Por eso es que la gente nunca va a crecer. La gente nunca va a tener estabilidad en la vida en el espíritu. La gente no va a tener sabiduría. La gente no va a tener madurez. No va a tener, oído, equilibrio. ¿Por qué? Porque su mente está atestada de una cantidad de cosas naturales. En la iglesia, oído, en este último tiempo o en este último grupo, no sabe cuál es la posición de Dios y de Cristo. No sabe. Al fin, ¿qué es el gobierno divino de parte de Dios? Yo no sé. Y usted viera una cantidad de gente hablando del Evangelio de la Gracia. Y como en el sistema religioso, prohibiéndole a la gente que deje de escuchar a Fulano, Sultano, a Perense. Un ejemplo. Perdona. Un ejemplo. Un catedrático en Tuluá no sabía que yo estaba recibiendo la gracia por boca del pastor Victorio García Barbón. Y no se sabe en dónde él consiguió como 10 o 15 cassettes. Lo tremendo es que él ya había copiado. Porque los que se congregaban donde él estaba, decían, ese señor, ese pastor tiene una palabra tan tremenda que Dios le ha revelado. Mentira, lo sacó de los cassettes. Y después me dijo a mí, al lado del río, pastor, qué alegría verlo, tal, mire, qué tal. Le dije, cuéntame. Cuidado, que por ahí están hablando unos de gracia y tienen que a Jesucristo, hombre, que yo no sé qué, que lo están adorando, que esto y lo otro. Y mire, yo tomé estas fotos de estos cassettes que me llegaron a mí.
Y le pregunté yo, ¿tú conoces a Homero Vázquez? Me dijo, claro, si él fue mi pastor. ¿Conoces a Arias? También, todos eran de determinada congregación. Resulta que ellos repartieron los cassettes. Y vino a decirme a mí, esto es el mismo diablo, hermano, ya estamos en el fin. Le dije, no. Yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Te soy bien honesto. Porque yo todavía veía al pastor Vittorio García hablar y era así, con la boca abierta. Yo era, todo lo oía, pero me daba miedo hablar, porque no tenía el conocimiento, la base, la profundidad de cómo poderle presentar o refutar a cualquier persona verdaderamente que yo le estoy hablando la verdad. Y vino a meterme miedo. Que los de la gracia eran unos desgraciados y todo eso. Uy, hermano, cuando dijo eso le dije, no. Usted sí es verdaderamente un pastor de Dios. Usted no debe denigrar de otro pastor. Mírese usted. ¿Qué andan diciendo en la congregación de usted? Las personas que se han salido. ¿Qué pueden decir de mí? Dije, bueno, pregúntele a Julano, a Sultano y a Perencejo. Y verá. Lo mismo pasa hoy en día. Con este último grupo que está entrando al Evangelio de la Gracia. No sabe, no conoce la posición de Dios y la posición de Cristo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios capítulo 1. Muchacho, ¿cómo así que se me va a acabar el tiempo ya? Pero bueno, bendito Dios. Capítulo 1, versículo 22. Dice, usted me regala 5 minuticos más. Como empezamos un poquito tarde, yo no lo defraudo, tranquilo. Capítulo 1, versículo 22 y versículo 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién? A Cristo. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. Para su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí o no? Usted me va a decir, claro, pastor, es real. Entonces, ¿por qué se enseña cualquier cosa? ¿Por qué se mezcla? ¿Por qué se hablan barbaries que a mí me da hasta vergüenza escuchar un video, un cassette de una persona que no sabe ni para dónde va, ni para dónde lleva a la gente en el cuerpo de Cristo? Yo no me las sé todas, pero si Él es mi cabeza, Él es la unción. Y si Él es la unción, yo tengo que reinar en vida. Y reinar en vida es que Él me dirija. Que yo esté sobre también todas las cosas en lugares celestiales.
que tenga la autoridad, la capacidad de entender que estamos en un reino espiritual, muchachos. Efesios 5:23 dice: tremendo ejemplo. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Está hablando de la iglesia. Y si en el mundo natural, ahora no vas a decir, viste que tenés que hacerme lo que yo diga, que tal cosa. No. Ay, no. No, señor. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si Cristo está en mí, ¿qué me cuesta preguntarle a Él? Adorarlo, darle gracias, glorificarlo, hablar con la palabra y pedirle la dirección. Que me dé la palabra para poderle enseñar a los miembros que están formando el cuerpo de Cristo en la tierra, que es su iglesia. Abba, Padre. Cristo individualmente es la cabeza de los cristianos. Es la cabeza de cada uno. ¿Para qué? Para que uno no ande como brújula, como loco, hablando cualquier cosa. Él es la cabeza de cada uno de nosotros. Directamente, Cristo es el ungido de Dios que está en cada uno de nosotros. A Él es que hay que pedirle la dirección. Colosenses 1:18 dice: oído, escuche y retenga, para que después no decir que es que yo estoy loco. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es desde el principio el primogénito entre los muertos, para que, oído, en todo tenga la preeminencia, por cuanto le agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de papá. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de Cristo. Voy. Tiene que haber un cuerpo bien constituido, muchacho. Si Cristo es la cabeza, por eso es que a nosotros no nos quieren. Porque primero, salimos de la ignorancia. Segundo, que somos la imagen de Dios y de Cristo en la tierra. Tercero, que sabemos hablar y valoramos a las personas. Nunca les hablamos de condenación ni mal de nadie. Cuarto, que sabemos cuando una persona recibe el evangelio es porque fue predestinado y tomará su arrepentimiento avance a lo que nosotros le enseñamos para que regrese al origen de su partida. Y quinto, que sabemos para dónde vamos con él de regreso a casa. Versículo 15
de Colosenses 1. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Él. Si usted necesita salud, ¿a dónde va a ir? Vaya a la cabeza suya. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Venció al que tenía el imperio de la muerte. Él fue el que fue colgado en el madero en el cuerpo de Jesús. Si tiene altibajos, problemas, vaya, pregúntele a Él. Humíllese, quebrántese. Esto es revelar a Cristo como el primero de la creación. Aquel que tiene la preeminencia. Yo no puedo entender. Y usted va a decir que soy loco pretendiendo que soy prepotente, tal cosa. Pero no es así. Que yo te venga a hablar ahora de cosas naturales cuando yo estoy en un reino espiritual. Donde el rey es mi cabeza. Y mi cabeza es Cristo. Y yo no creo que un hombre terrenal conozca mejor las cosas del creador de su padre que él. Cristo es una persona y está en ti. Y tú naciste de nuevo si te han circuncidado bien para estar en Cristo. Cristo es tu cabeza. Dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que oído es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primer lugar, Cristo es mi vida. Primer lugar, Cristo es mi cabeza. Primer lugar, Cristo es mi unción. Cristo es mi sabiduría. Cristo es mi autoridad. Cristo es mi poder. Cristo es mi vida. Aquí y en cualquier parte. Por Cristo vivo, en Cristo me muevo. Él suplirá todo lo que me falte en las eternas riquezas de gloria en Cristo, Jesús Señor nuestro. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Padre. Dice 2 Corintios, y ahí voy a terminar. 2 Corintios 5:17 y Gálatas 6:15, ahí termino. Me decía un profesor aquí en San Pedro, que ya casi medio San Pedro se da cuenta que yo soy pastor. Y un muchacho de una droguería me decía, hombre, a mí se me han dicho que ha llegado un pastor nuevo aquí a revolucionar el pueblo. Y dije, no, sí. Ya todo el mundo sabe que usted es pastor, que está el pastor aquí. Le dije yo, bueno, revolucionar el pueblo no. En el momento en que Dios me permita verdaderamente salir a hablar esta palabra,
Es porque es el tiempo de Él. Yo no puedo hacer nada fuera del tiempo establecido por Él para mí. Si Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, dice 2 Corintios 5:17, Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y te pregunto, ¿qué es lo viejo en el Evangelio? Antiguo pacto. Todo lo que el hombre quiso colocar o quiere colocar aquí en la gracia, que venga del nuevo pacto, no sirve para edificar a otra persona. Todo lo natural no sirve. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Todas son todas. Y permita Dios que de este texto te voy a mostrar la realidad de la gente que está hablando de la gracia ahorita. Que han traído las costumbres de allá para meterlas aquí y tratar de impresionar a la gente que está llegando a conocer el Evangelio de Cristo o de Dios a través de la gracia. Gálatas. Yo no sé si es que la gente no entiende o se hace, mi amor. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la ley vale nada, ni la gracia. Estoy de la gracia, estoy hablando de gracia, 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 gracia. Sino una nueva creación. ¿Qué es lo que yo quiero hacerte entender hoy? Que si tú no eres circuncidado aquí, a pesar que fuiste circuncidado en el cuerpo, en la muerte de Cristo en el madero, de nada sirve que tú estés en la gracia, porque vas a seguir con las mismas actitudes del antiguo pacto. Oído, escuche y retenga. La vieja creación es el viejo Adán, las viejas costumbres, las viejas mañas, todo lo natural, todo lo natural que está sin vida espiritual. Toda persona que venga del sistema religioso a la gracia y no deje sus costumbres está muerta espiritualmente. La nueva creación es el nuevo hombre en Cristo. El nuevo hombre en Cristo. Nuestro ser que ha sido ¿qué? Regenerado por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Y que hemos alcanzado, hemos llegado a ser una nueva creación. La vieja creación, precisamente por ser vieja, desaparece de nuestras vidas. Lo viejo no tiene el zoe de Dios. La gracia está, la vida en el Espíritu, que es Cristo. Los lugares celestiales donde estamos sentados, que dice Efesios capítulo 2, versículo 6, son las posiciones elevadas por la cual fuimos rescatados y nos introdujeron en ellas por la salvación en Cristo Jesús. En Cristo Dios nos hizo sentar
a todos una vez y para siempre en los lugares celestiales. Porque la iglesia debe de ejercer esto. Porque la iglesia, oído, no tiene que vivir en derrota, mendigándole, suplicándole a lo natural que todavía no entiende que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Cristo. Muchacho. No podemos estar en derrota. Somos una nueva creación. Y todos los enemigos de Cristo deben estar bajo los pies que somos la iglesia. La iglesia. Porque la iglesia tiene que indicar el poder de Dios. La autoridad y el señorío, la verdad y la justicia que opera en nosotros como iglesia, porque nuestra cabeza es Cristo. Somos la nueva Jerusalén. Somos la iglesia. Oído, que es un organismo, no una organización. Representamos a Dios en la tierra. Oído, escucha y retenga. Por eso tenemos que estar siempre arriba, nunca abajo. Vivir poseyéndolo todo, no vivir en derrota, porque somos la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual